Buenos días a todos, nos encontramos con el comunicador Arturo Vargas, actual profesor de ISIL. Le vamos a hacer algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el papel del comunicador en la actualidad? Tal como te comenté cuando conversamos previamente, en realidad la pregunta hace referencia a una función básica que es que siempre van a tener el comunicador, ¿no? Eso es informar y opinar sobre aspectos relevantes para la sociedad. La diferencia actualmente puede ser que vivimos en una época en que las tecnologías han permitido que la capacidad de llegada de los comunicadores sea mayor, lo que implica que tengan una mayor responsabilidad con una serie de elementos relacionados con las características particulares de las redes sociales y la tecnología actual. ¿La evolución de los medios significó algo positivo o negativo? ¿Qué cree usted? En realidad todo depende de cómo se usen las herramientas actuales. ¿Qué quiero decir? El periodista o el comunicador siempre ha influenciado. Cuando existía la prensa escrita, cuando pasamos a los dispositivos radiales o la radio y cuando apareció la televisión con todo su poder. O sea, siempre hemos tenido la misma responsabilidad. En este caso, lo mismo sucede con las actuales tecnologías de comunicación. Simplemente hay que recordar los valores y principios éticos. Las responsabilidades siguen siendo las mismas. No hay mayor diferencia en realidad. Entonces, ¿usted cree que fue algo positivo? ¿Qué quiero decir? Claro que sí. Es que Internet es una herramienta maravillosa, potentísima. Podemos hacer mucho bien. Depende de cómo lo usemos. Finalmente también lo que he comentado en algunas clases es, no es lo mismo datos que información que conocimiento. Podemos tener un montón de datos en Internet. El manejo de esos datos, la manera como los tratemos, se puede transformar en información. La manera como esa información llegue a nuestros receptores, la manera en que nos esforcemos en hacer accesible esa información, se transforma en conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente es simplemente una herramienta. ¿Ha sido positivo? Desde el punto de vista general, sí, pues ¿no? Podemos llegar a más personas de manera más rápida, ha democratizado la labor informativa porque todos podemos informar, todos podemos comunicarnos sin depender de una gran empresa de comunicación. ¿Cómo lo usemos? Esa es la clave. Claro, es un poco también una herramienta más fácil, las redes sociales, porque digamos, el pasado eran pues los libros y todas esas cosas, ahora es mucho más fácil para los jóvenes de ahora. La otra pregunta sería, ¿cómo el comunicador puede generar un cambio? En realidad, lo más importante de todo comunicador es recordar que su función básica al momento de informar es trasladar o informar sobre los hechos que ocurren en la realidad de la manera más objetiva posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy simple. Hay que tratar de ser buenos periodistas recordando lo básico. Nuestra función es informar de la manera más objetiva posible. Desde que hacemos eso ya estamos cumpliendo con transformar a la sociedad en el buen sentido. Como dice Javier Darío Restrepo, si la sociedad tiene información, la información se transforma en conocimiento. Si tiene conocimiento puede decidir. Si puede decidir puede elegir lo más conveniente para ella y ese ejercicio de su libertad. ¿Cuál es la función de los comunicadores? La misma que ha sido siempre, de los periodistas, la misma que ha sido siempre, brindarle el acceso informativo a la sociedad para que pueda decidir de la mejor manera posible, tanto de forma individual como en conjunto, lo que más les conviene. Esa es nuestra responsabilidad, siempre lo va a hacer. ¿Y usted cuál cree que es el enemigo del comunicador? En la actualidad eso es muy interesante. Vivimos una etapa donde la competencia se siente mucho más que antes. La necesidad de tener ingresos, de tener más visitas a nuestra página web, la tentación de convertirnos en referentes o persona que puede direccionar la opinión pública es el mayor peligro, además de los intereses de los diferentes grupos de poder que puedan existir, de tratar de utilizar este gran medio que existe hoy día en Internet para hacer prevalecer intereses particulares o privados antes que el beneficio de la sociedad en su conjunto. Ese es el mayor riesgo que tenemos hoy en día. Además de que también lo que comentábamos, ¿no? Como no existen filtros en Internet, aunque sería interesante que averiguaran el artículo 13 que ha aprobado la Unión Europea sobre derechos de autor y copyright, eso nos está generando que nos saltemos muchas pautas. Cruzar información, como te comenté, revisar nuestras fuentes, estar seguros de lo que estamos informando es lo correcto y de que no debemos excedernos en nuestro derecho de opinar y expresarnos libremente, afectando otros derechos fundamentales como el honor, la libertad. Esa es nuestra mayor responsabilidad, es lo que debemos tener mucho cuidado. Los intereses económicos, políticos, ideológicos y comerciales, ante el gran poder de los medios digitales, están empujando al comunicador y al periodista a olvidar los principios básicos de veracidad y respeto al otro en busca de conseguir beneficios directos, económicos, reconocimiento social o de otro tipo. Ese es el mayor riesgo que tiene hoy día Internet. La excusa de que por la necesidad de tener la información desde ayer estemos saltándonos los procesos básicos del periodismo y la comunicación, que es respetar la veracidad y ser objetivos
aunque eso sea difícil de hacerlo a veces, ¿no? ¿Usted cree que los comunicadores actuales aplican su ética profesional? Hace poco no, ya varias veces he leído artículos en los que dicen que los mayores problemas de la comunicación no necesariamente son externos, no solo son influencia de intereses políticos, sino de la misma degradación de los principios éticos de los periodistas y comunicadores. Como te dije hace un momento, el interés por conseguir noticias, por consolidarse mediáticamente, exacto, el convertirnos en referentes, el marearnos frente al poder de comunicación y nuestra libertad de opinión, está afectando la labor del periodismo en sí. Las redacciones se están convirtiendo en fábricas de creación de noticias, en fábricas de futuros referentes, en la creación de tendencias de opinión pública direccionadas para alcanzar objetivos de estos grandes medios de comunicación que finalmente sirven también a otros grupos de interés. Es decir, el poder que nos ha dado las nuevas plataformas digitales está corrompiendo los valores éticos desde adentro y estamos buscando justificaciones absurdas como el derecho a opinar, el derecho a que no es necesario ser objetivos, sino que siempre nos podemos poner de un lado y de otro para dejar de ser periodistas y comunicadores y convertirnos en activistas, en referentes ideológicos, en community managers o manejar imágenes de corporaciones e instituciones, que no está mal, es un derecho válido, pero en ese momento no somos periodistas en todo caso. Entonces no hay que confundir informar objetivamente que utilizar la información para direccionar a la opinión pública, e incluso ser un community manager o manejar la imagen de alguien en una empresa también implica respetar ciertos valores éticos, entre ellos no afectar con la información a la sociedad de manera negativa. Ok, muchas gracias, profesor Arturo, eso es todo.